Hola, ¿qué tal, querida familia? Me da mucho gusto saludarles. Ya estamos entrando en el fin de semana, así que bienvenidos a esta nueva serie de Megatendencias 2021. El día de hoy voy a compartir el episodio número 2, al que le he llamado La generación de la higuera, en este día viernes, ya 2 de julio de 2021. Bien, pues este tema resulta muy interesante. Considero que estamos viviendo la recta final del arrebatamiento de la iglesia y tenemos aquí para compartir muy interesante. Y en esta introducción me gustaría comentarles que el propósito es venir a un entendimiento preciso del tiempo que estamos viviendo, un entendimiento a través de un análisis de lo que nos dice la escritura, porque estamos rompiendo paradigmas. Estamos al releer y leer de forma más cuidadosa lo que nos dice la Biblia sobre este último tiempo, y el cumplimiento de los planes de Dios para el futuro de la humanidad. Estaremos abandonando lo que tradicionalmente ha sido enseñado acerca del arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor, la gran tribulación. Estamos a través de esta serie haciendo una distinción entre el arrebatamiento de la iglesia, del cual se nos habla en la Biblia, que es el acontecimiento más importante, el próximo acontecimiento que ocurrirá en los planes de Dios para el comienzo de una nueva era. Vamos a distinguir el arrebatamiento de la iglesia de la venida. Son dos eventos diferentes, o lo que se conoce como la segunda venida. Estaremos haciendo una distinción entre esto, porque cuando hablamos de la segunda venida del Señor, estamos hablando de lo que la Biblia le llama el día del Señor. Y a esto se refiere el comienzo del milenio. Se refiere a que el Señor vendrá a reinar, a gobernar sobre la tierra por 1000 años, iniciando un reinado mesiánico, un reinado milenial, tal como lo dice la Biblia. Y al final de ese reinado milenial, la Biblia anuncia la creación de cielos nuevos y tierra nueva, un nuevo planeta en el cual estaremos viviendo por toda la eternidad, la iglesia de Jesucristo con nuestro amado Señor Jesús. Así que estaremos haciendo esta distinción a través de esta serie. También vamos a distinguir vamos a precisar acerca del momento del arrebatamiento, porque esto es algo que ha sido controversial. Desde luego está la tradicional creencia de que no hay manera de saber cuándo el Señor va a venir, porque él dijo que del día y la hora nadie la sabe, pero lo que estamos explicando y lo vemos aquí en la Biblia es que no se está refiriendo al arrebatamiento, sino se estará refiriendo a su venida, cuando él vendrá a reinar aquí en la tierra, y de esta manera destruirá, como dice la escritura, al hombre inicuo. Se refiere al anticristo. Destruirá el reinado del anticristo de los últimos 7 años del final de esta era para reinar. Y entonces, cuando nos referimos a la venida del Señor, nos referimos a eso, a una nueva era. Y por tanto, distinguiendo la tribulación de la gran tribulación, el momento en que viene el Señor, vamos a precisarlo si hay manera de determinar, porque el Señor nos ha dado información, nos ha revelado para que nosotros podamos saber cuándo puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que esta nueva serie le he llamado Arrebatamiento 2022, porque hay evidencia en la Biblia que el arrebatamiento puede suceder el próximo año 2022. Estamos entrando en el año 80, por tanto, que el Señor anunció en Mateo capítulo 24, verso 32, para referirse a la generación de la higuera. La generación que viera ocurrir estos acontecimientos sería la última generación de esta era, y la que le tocaría ver, por tanto, y vivir el arrebatamiento de la iglesia. Así que estamos hablando de que el arrebatamiento ya no es inminente, porque inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento.
lo que va a ser inminente será la venida del Señor, cuando Él venga a reinar y a iniciar su reino de 1000 años, su reino milenial. Ahí es a lo que se refiere la Escritura con que nadie sabe en qué momento vendrá el Señor, cuando Él vendrá a reinar sobre la tierra por 1000 años. Pero respecto al arrebatamiento, hay suficiente evidencia para entender en qué momento puede ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Esto es lo que estaremos viendo a través de esta serie, rompiendo estos paradigmas, y de la misma manera también vamos a explicar por qué el arrebatamiento corresponde a lo que dice que todo ojo le verá, y más bien cuando se refiere que Él viene como ladrón en la noche, se refiere a su venida, cuando Él vendrá a la tierra a reinar, a comenzar su reino, al cual la palabra le llama el día del Señor, que abarca también o da comienzo con el sonar de la última de las trompetas anunciadas en Apocalipsis, y ahí da comienzo el día del Señor, con el cual la tierra será juzgada en la gran tribulación, y la venida del Señor para dar comienzo al milenio, a su reino mesiánico de 1000 años. Esto es lo que vamos a estar viendo. Por tanto, el arrebatamiento no es inminente, y por tanto sí veremos al Señor, veremos la señal en los cielos en el día del arrebatamiento de la iglesia. Yo sé que esto que estoy diciendo es completamente diferente a lo que tradicionalmente nosotros hemos venido siendo enseñados y habíamos entendido. Entonces, por esa razón les recomiendo ver el video anterior donde hicimos un estudio, una lectura contigo. Yo te recomiendo que sigas leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y vámonos, vamos a Mateo capítulo 24, porque vimos en el episodio número 1, el episodio anterior, precisamente ahí podemos ver en la narrativa, en este discurso profético, con el que el Señor dio respuesta a los discípulos cuando le preguntaron: dinos, Señor, ¿cuál será la señal? ¿Qué señal habrá de tu venida? Entonces, por cierto, hemos venido comentando que cuando se refiere a la venida del Señor, la palabra que se utiliza para traducirlo del griego es la palabra griega parusía, que se refiere a la aparición, a la presencia, que viene de una manera presencial, un rey para inaugurar una nueva era, un rey que viene para poner orden y enderezar todo lo que ha estado mal, y también dar comienzo a una nueva era donde vendrá el favor de ese rey gobernando en su reino. Por esa razón es que cuando los discípulos del Señor Jesús, comentábamos en el episodio anterior, preguntaban sobre la señal de su venida, la expectativa de ellos es ver a Jesús reinando sobre la tierra. Ellos no esperaban que Jesús iba a morir en la cruz, aunque se los dijo repetidamente. Su mentalidad judía, mesiánica, no les permitía entender cómo un rey tan poderoso como el que se les había prometido, este Mesías, este Cristo, sería clavado y muerto en una cruz. No lo podían entender, no lo podían concebir. Por eso cuando ellos preguntaban por la señal de su venida, estaban pensando en un rey que vendría a reinar, y por tanto sojuzgaría a todas las naciones de la tierra, como dice la Escritura, que en el libro de Isaías, que él gobernaría, reinaría con vara de hierro. Y también Apocalipsis lo menciona de esa manera. Así que esa era la expectativa de ellos. Y por eso vamos a ver en esta introducción nuevamente la línea de tiempo que tenemos. Me refiero yo a la sucesión de acontecimientos que la Biblia anuncia para el cumplimiento del plan de Dios para el futuro de la humanidad, el comienzo de una nueva era. El Señor Jesús viene a reinar en la tierra. No estaremos en los cielos como la creencia popular lo ha oído. La eternidad no es en los cielos, la eternidad es en la tierra. En los cielos será temporal, porque será el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, en que estaremos mientras la tierra está siendo juzgada durante 7 años. En los cielos la iglesia estará libre de la ira del Señor y de este tiempo de juicio. Así que el Señor más bien viene a reinar en la tierra. Entonces, vamos a entrar en este episodio número 2, al cual he llamado la generación de la higuera, para establecer en la Biblia cómo la Biblia nos indica que este año que viene, el 2022, se cumple
los 80 años de la generación de la higuera y por tanto ya entramos en el año 80, en el cual el Señor dijo que esta generación no pasaría y que todo se cumpliría antes de que esta generación terminara. Así que el 2022 ya marca el último año de esta generación de la higuera y el cumplimiento para que venga el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a establecer nuevamente el fundamento para las personas que también no conocen sobre estos temas. Es importante que tú te informes, que tú estés bajo convicciones en la palabra y entendiendo el tiempo que estamos viviendo y que las personas se den cuenta que el tiempo que estamos viviendo después de un año de pandemia, yo sé que las personas esperan que la situación se mejore y que volvamos a la normalidad anterior a esta pandemia, pero por cierto estamos escuchando de graves amenazas con esta variante del virus que ha comenzado en la India y está siendo muy peligroso y pues los gobiernos en todo el mundo se están preparando para enfrentar esta oleada que podría obligar a los gobiernos en el mundo a nuevos cierres de la economía. Van a tratar de evitar a lo más que puedan cerrar la economía porque esto resultaría catastrófico y eso que no estamos todavía viviendo el comienzo de dolores. Esto es una antesala para lo que se viene en estos meses y el próximo año. Dice segunda de Pedro 1:19, recuerdan, dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, aquí la Biblia declara que es una antorcha. Cuando se refiere a la profecía, se refiere a lo que Dios está hablando a través de los profetas, de lo que Dios está hablando a través de su palabra escrita. Así que esta palabra escrita en la Biblia es una antorcha que nos permite entender y saber lo que está sucediendo en el mundo en que vivimos, un mundo que está en una profunda oscuridad. Y dice que esta oscuridad desaparecerá cuando el día esclarezca. Se refiere que el Señor vendrá a reinar y veremos con claridad a la luz del día el cumplimiento de todo lo que Dios ha anunciado. Dice, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno puede interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Así que aquí nos dice que no necesitamos interpretar lo que está escrito en la Biblia, porque esto ha sido inspirado por Dios y Dios ha hablado, ellos han hablado de parte de Dios, lo que está escrito se ha hablado de parte de Dios. Lo que tenemos que hacer es entender, es escuchar y leer correctamente, leer atentamente como lo veíamos en la experiencia de Daniel, que él leyó atentamente y él dice en otra versión, entendió que estaría por terminar el tiempo de destrucción de Jerusalén, que por 70 años fueron llevados cautivos a Babilonia los judíos. Así que él entendió en su tiempo lo que estaba ocurriendo y lo que iba a suceder. Y de la misma manera nosotros a través de la Biblia podemos de la misma manera, si leemos atentamente, como le dijo Jesús a aquel intérprete de la ley en Lucas 10:26, ¿cómo lees? Le dijo, porque le preguntaba el intérprete de la ley, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y entonces era una respuesta que él debía de saber porque él era un intérprete de la ley, pero pues él no entendía, no tenía la respuesta como mucha gente religiosa. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús le dijo, ¿cómo lees? Lo que Jesús le estaba diciendo es, si tú lees con atención lo que dicen las escrituras del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que la salvación no es por obras, que la salvación no es a través de una religión, sino que desde el principio se anunció que vendría una simiente que, que moriría y que llevaría todo el juicio de Dios a favor de la humanidad. Eso fue lo que sucedió cuando Jesús vino la primera vez. Él vino como rey, pero fue coronado con una corona de espinas y lo que él hizo fue, a través de su sacrificio, hacer reinar la justicia de Dios. La justicia de los hombres no puede hacerlos aprobar delante de Dios. Solo la justicia de Dios nos hace dignos de ser perdonados. Por eso Jesús quería que este intérprete de la ley entendiera correctamente, leyera con atención y se diera cuenta que la salvación es por gracia, no por obras.
y que ya a través de Jesucristo se cumplió el plan de Dios para salvar a la humanidad y que ahora estamos viviendo un tiempo de gracia donde podemos disfrutar y podemos recibir este regalo de salvación como lo dice Juan 3:16, queridos amigos, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto nos amó Dios, dice Juan 3:16, que nos dio a su Hijo. Y cuando dice que nos dio, está hablando que nos está dando con Jesús su justicia. Su justicia es un regalo. Entonces, Él nos está dando la justicia y esto quiere decir que somos aprobados por Dios y somos hechos justos por causa del sacrificio de Jesús. Así que dice que Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Él, así que se trata de creer en lo que Jesús hizo a nuestro favor, no se pierda, o sea que se puede uno perder, puede uno irse a toda una eternidad sin Dios, separado de Dios por un sufrimiento eterno. El deseo de Dios es que nadie se pierda, dice, sino tenga vida eterna. Así que nos ha sido dada la salvación a través de Jesús como un regalo para tener seguridad de vida eterna, de tener la vida eterna de Dios, la naturaleza de Dios para estar con Él por toda la eternidad. Solo aquellos que tengan la naturaleza de Dios y la vida de Dios mismo podrán estar con Él por toda la eternidad. La Biblia dice que lo humano no puede heredar este reino. La carne y la sangre, nuestra condición humana no puede estar con Dios por toda la eternidad. Necesitamos, por tanto, ser resucitados, tener un cuerpo de gloria, un cuerpo para vivir con el Señor por toda la eternidad. Esta es la línea de tiempo, querida familia. Vemos aquí en esta gráfica representando la muerte de Jesús, esta cruz en color rojo, y vemos que de este momento a nuestros días han transcurrido más de 2000 años y que el próximo acontecimiento en el reloj profético de Dios es el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viniendo por su iglesia. Y lo que vamos a ver aquí entonces, como hemos comentado, es que se puede saber en qué momento el Señor va a venir. Y estamos viendo que hay evidencia suficiente en la Biblia para entender que Él vendrá en el arrebatamiento, que es muy posible el arrebatamiento el próximo año 2022, que estamos viviendo ya la recta final y que todo ojo le verá en el arrebatamiento de la iglesia. Así que esto marcará el comienzo, por tanto, del juicio de Dios sobre la tierra, el reinado del anticristo durante 7 años, y aquí vamos a determinar que la iglesia va a pasar por una momentánea tribulación, la iglesia le va a tocar vivir y sufrir un tiempo, como dice la escritura, temporalmente, porque la iglesia no va a estar finalmente en la gran tribulación que ocurrirá a la mitad de este periodo de tiempo, que se conocerá como el día de la ira, que son los 3 años y medio finales, donde el anticristo finalmente será destruido, será vencido por el Señor, que vendrá como ladrón en la noche para reinar y dar comienzo a su reinado de 1000 años. Aquí está representado el milenio, y al final del milenio le entregará al rey, al Dios y Padre, toda autoridad que le fue dada a él para dar comienzo a la eternidad con la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Esta es la línea de tiempo que vamos a considerar, querida familia, la sucesión de eventos que harán que finalmente el Señor dé inicio a su reinado milenial en la tierra. La palabra arrebatamiento la tenemos en la Biblia, es una palabra que está en la Biblia y la encontramos aquí en Tesalonicenses 4:15, donde nos dice aquí la escritura lo siguiente. Nos dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice, nosotros los que vivimos. Pablo tenía la expectativa de que el Señor vendría en su día, en su tiempo. Entonces, por eso lo escribió de esa manera. Él tenía la esperanza de que él iba a vivir el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el hecho de que Pablo no haya participado en el arrebatamiento no significa que no va a haber arrebatamiento. Simplemente lo que pasó es que han transcurrido más de 2000 años, que hay otra escritura que nos permite entender por qué se cumplieron 2000 años, y es de esto de lo que nos habla el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 1 y 2, donde habla de 2000 años que transcurrirán, y dice ahí el profeta Oseas que en el tercer año, en el que será el día del Señor que viene, el día del milenio, dice que Él nos resucitará. Entonces nos está hablando de una nueva era. Está profetizando Oseas capítulo 6, verso 1 y 2, una nueva era. Después de 2000 años vendrá una nueva era en donde dice Él nos resucitará.
Así que Pablo tenía esa expectativa de ser llevado en el arrebatamiento en su tiempo, en su día. Esto no sucedió, pero dice, y esto aplica para nosotros, los que habremos quedado, han transcurrido ya más de 2000 años y el Señor no ha venido en el arrebatamiento, pero dice los que habremos quedado hasta la venida. Y veíamos cómo cuando se refiere a la venida, hay partes donde la venida se refiere al arrebatamiento y hay partes donde la venida se refiere a que el Señor ya viene a reinar. Entonces, sí, la palabra está siendo usada tanto para referirse al arrebatamiento como para referirse a que el Señor viene a reinar. Entonces, tenemos solamente que mirar el contexto de lo que está escrito y entenderemos cuando nos habla del arrebatamiento y entenderemos cuando nos habla de su segunda venida, porque hay una gran distinción como lo vimos en la línea de tiempo, y es que después del arrebatamiento transcurrirán 7 años para que el Señor venga a reinar. Y esos 7 años será el tiempo en que el anticristo será manifestado, reinará sobre el mundo y vendrá sobre ese tiempo el juicio de Dios sobre las naciones de la tierra. Sobre el mundo vendrá el juicio de Dios. Por eso es que es el tiempo de salvación. Los que no sean juzgados con Cristo en este tiempo serán juzgados con el mundo. Así nos dice Primera de Corintios 11 del 23 en adelante. Ahí nos deja ver que al creer en Jesús ya fuimos juzgados. Nuestros pecados ya fueron juzgados y la ira de Dios ya cayó sobre nosotros, pero cayó sobre Cristo. Por eso Cristo murió en la cruz. Él murió para tomar nuestro lugar y ser juzgado representando a toda la humanidad. Por eso la salvación ya ha ocurrido. Es un regalo que solo tenemos que recibir y creer que nos ha sido dado y aceptarlo. Entonces, los que no han sido juzgados con Cristo al recibirle a Él y confiar en su sacrificio, que eso es lo que ha pasado con nosotros, los que ya hemos creído y hemos nacido de nuevo. Por eso celebramos la Cena del Señor, conmemorando que ya fuimos juzgados con Cristo en la cruz del Calvario y ahora ya fuimos perdonados y ahora podemos participar de la mesa del Señor como hijos amados y herederos. Pero los que no fueron juzgados con Cristo en la cruz serán juzgados con el mundo. Por eso dice aquí, ¿verdad? Los que habremos quedado hasta la venida, la parusía del Señor, aquí está hablando, en este caso, aquí nos está hablando del arrebatamiento. Y utiliza la palabra parusía o venida para hablar del arrebatamiento, pero esto es diferente a la venida cuando el Señor vendrá a reinar. Así que la palabra parusía, que se traduce como venida, abarca el arrebatamiento, pero también cuando el Señor, el momento en que Él vendrá a reinar. Pero en este caso, aquí en Tesalonicenses 4, podemos ver que en el contexto está hablando del arrebatamiento, porque nos está hablando de la resurrección de los muertos. Dice, no precederemos a los que durmieron. Está diciendo Pablo, los que estemos con vida cuando el Señor venga en el arrebatamiento, no nos adelantaremos a los que murieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí está el arrebatamiento. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto ocurrirá con el arrebatamiento de la iglesia. Observa que dice que el arrebatamiento ocurrirá al sonido de una voz de mando que será la voz de un arcángel. Nos revela un misterio que se hará sonar una trompeta y esa trompeta es diferente al sonido de las trompetas con las que será juzgado el mundo y dará comienzo la gran tribulación de 3 años y medio sobre el mundo. Esta es otra trompeta. Esta es una trompeta que se hará oír exclusivamente para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces aquí dice que será un sonido de trompeta y que ese sonido de trompeta que era utilizado precisamente para convocar a la nación de Israel a conmemorar. Dice, esta voz de trompeta, que también el sonido de la trompeta era utilizado en el Antiguo Testamento en la nación de Israel para anunciar la coronación de reyes. Por eso se escucharán trompetas finalmente cuando dé inicio la gran tribulación de 3 años y medio, porque estará anunciando ya la venida del Señor, ese toque de trompetas. En este caso se anuncia la venida, pero en el arrebatamiento. Esta es otra trompeta. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces sabemos que en el arrebatamiento de la iglesia, también nos lo dice Corintios 15, que nos lo dice que en el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá la resurrección, el cumplimiento del plan de Dios
para resucitar a los muertos, y los que habremos quedado, nos dice Corintios que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y de la misma manera que los que fueron resucitados, que estaban en la presencia de Dios y recibieron un cuerpo de gloria, esa es la resurrección, volver a vivir, pero con un cuerpo. Resucitar no significa que no estaban vivas las personas. No, las personas siguen su existencia después de haber muerto y en la presencia del Señor cuando se han salvado, cuando recibieron a Cristo y van a la presencia de Dios. Entonces, al resucitar, las personas van a vivir ahora, pero con un cuerpo de gloria, físicamente un cuerpo, pero no como nuestro cuerpo físico, sino un cuerpo de gloria, un cuerpo con la facultad de ser un cuerpo inmortal que nunca morirá, sino vivirá eternamente. ¿De acuerdo? Entonces, bien, así que aquí nos está diciendo, verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice aquí. Los que vivimos, los que hayamos quedado, los que no hemos muerto, y no seremos resucitados en ese día del arrebatamiento, pero los que hayamos quedado y estemos vivos cuando el Señor venga en el arrebatamiento, seremos arrebatados. La palabra griega es la palabra griega harpazo, que significa tomar algo de una manera violenta, así arrebatar, tal cual. Cuando alguien te arrebata algo, lo hace de una manera violenta, te quita. Esto está hablando de la acción del Señor para quitarnos de este mundo, de manera que no seamos castigados o juzgados como lo será este mundo. Dice, juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los que fueron resucitados en Cristo. Juntamente con ellos, los que habían muerto y no tenían un cuerpo y recibirán un cuerpo en la resurrección, juntamente con ellos también seremos arrebatados en las nubes. Por eso es en las nubes, porque esto habla del arrebatamiento. Aún las nubes pueden referirse a los ángeles, a la presencia de ángeles que nos estarán llevando al Señor para recibir al Señor, o sea que lo vamos a recibir, dice, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero cuando dice así estaremos siempre, no se refiere a que estaremos siempre en las nubes, sino está diciendo que de ese día en adelante siempre estaremos con el Señor, y que después del arrebatamiento pasarán 7 días como lo hemos mostrado aquí en la línea de tiempo. Después del arrebatamiento transcurrirán 7 años de gobierno del anticristo, del nuevo orden mundial, del reinado del anticristo sobre la tierra, y después vendrá el Señor a reinar. Entonces, cuando dice que estaremos siempre, se refiere que desde ese día estaremos con el Señor en las nubes, en el arrebatamiento, pero regresaremos con Él, con las nubes o sobre las nubes, para que Él venga a reinar. Y siempre estaremos con el Señor desde el arrebatamiento, y después cuando Él venga a reinar por 1000 años, y después por toda la eternidad, siempre estaremos con el Señor. A eso se refiere, cuando se refiere a la palabra griega harpazo. Así que sigue diciendo la Escritura, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra, ¿recuerdan? Así que tenemos esta palabra, no necesitamos otra fuente de información. Lo que necesitamos es leer atentamente, examinar lo que dice la Escritura, escudriñar y entender correctamente lo que nos está diciendo sobre estos eventos del fin del tiempo, fin de esta era para dar comienzo a una nueva era. ¿Por qué es importante hablar por qué es necesario y es importante hablar entonces de este tema del arrebatamiento de la iglesia? Porque muchas personas se sienten intimidadas con estos temas. Muchas personas aún sienten temor y no les gusta mucho que se hable acerca del tema. Pero la verdad es que tenemos que ver lo que dice la Biblia. Y si vemos lo que dice la Biblia, familia, pues tenemos que hablar acerca de esto, porque, y voy a tomar para hablar acerca de este aspecto en esta conferencia, porque es necesario enseñar y hablar acerca del arrebatamiento, porque nuestro entendimiento de lo que estamos viviendo en estos tiempos determinará nuestra manera de vivir. Dice aquí, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir. Fíjate cómo Jesús nos habló de esta advertencia. El Señor Jesús nos dio esta advertencia. Y es que hay personas que dicen, no, pues ahí el Señor vendrá y cuando Él venga, pues vendrá.
Pero entonces, ¿por qué la Biblia nos habla tanto de entender las señales de su venida? Porque el Señor quiere que, como cuando vamos a algún lado, necesitamos señales y señalamientos que nos indiquen la proximidad del lugar al cual vamos, qué tan cerca estamos, ¿no? Nadie se va de viaje diciendo, pues un día llegaré yo acá, a la playa, a Acapulco, a Cancún, ahí llegaré un día, a San Antonio, Texas, si voy allá de vacaciones. La gente no dice, pues ya llegaré, sino queremos ver señalamientos, qué tan cerca estamos de llegar a nuestro destino. Entonces el Señor quiere de la misma manera que seamos entendidos en los tiempos, qué tan cerca estamos de nuestro destino, porque eso determinará la forma en que estamos viviendo. Y como iglesia tenemos que entender también el plan de Dios, porque el Señor no nada más está diciéndonos, pues esperen a que yo venga, ¿no? Sino Él nos dice, estén pendientes de cuando yo venga para que cumplan el propósito al que los he llamado. Así que en esta recta final del arrebatamiento tenemos que determinar si el Señor en verdad viniera en el 2022, ¿cómo viviríamos? Si tuviéramos esa absoluta certeza, ¿cómo viviríamos de aquí al 2022 sabiendo que este es el último tiempo y el tiempo en este mundo se nos acabó, se nos va a acabar? Estamos a menos de un año de que el Señor venga por su iglesia. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Verdad que sería diferente? Si a alguien le dieran un diagnóstico y le dijeran, te queda un año para vivir o te quedan 3 meses de vida, ¿cómo vamos a vivir ese tiempo que nos quede de vida? Pues no será igual a que si no sabemos, a que si tenemos por delante 30, 40, 50 años. De hecho, la gente pierde mucho el tiempo pensando en que, pues tengo por delante 30, 40 años, tengo mucho por delante, piensan las personas, pero no, eso es muy, muy, muy engañoso. Así que Jesús hizo esta advertencia, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse, como que dice, hay quienes están diciendo, es que el Señor quién sabe si venga, pues siempre están diciendo que ya va a venir y no viene, y mientras tanto, como no viene, pues entonces entramos en un descuido y en una manera de vivir que no es correcta, no es agradable a Dios. Así que el Señor nos anima ahora en Hebreos, aquí en Hebreos capítulo 10, 35 al 37, y dice, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, dice. Les es necesaria la paciencia. O sea que el Señor quiere que veamos, mientras vivimos en la tierra, estemos pensando en aquel día, porque dice que habrá galardones y también habrá reprensión. Y los que vivieron irresponsablemente en la vida espiritual, los que querían vivir con Dios y están en el mundo, los que creían que era opcional estar en la iglesia o no estar, los que piensan que servir o no a Dios da lo mismo, yo ya me salvé, ya tengo a Cristo, ya lo conozco, no están pensando en aquel día. Por eso están en el mundo, no están metidos en la iglesia ni están sirviendo a Dios, porque no están pensando en aquel día, están pensando que mientras estén aquí con vida, vivirán en el mundo. Esa es la mentalidad de muchos cristianos que están en el mundo, lejos de la iglesia, y ¿qué crees? También estás lejos de Dios, porque si estás lejos de la iglesia, también estás lejos de Dios. Entonces aquí dice, no pierdan pues su confianza, no pierdan su confianza, no pierdan, no dejen de creer porque va a haber un galardón, una recompensa a su fe. Es necesario que ustedes tengan paciencia porque la fe implica esperar en Dios. La fe implica tener la seguridad de cosas que no se ven, de cosas que se esperan. Así que aquí nos está animando a tener paciencia y esperar al Señor. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Esto es lo que nos están diciendo. Esto no es el día que seas viejito y estés a punto de morirte. Esto es ahorita, mientras tenemos vida. Después de este año de pandemia que muchos se fueron, nosotros que estamos aquí, no podemos vivir pensando en vivir nuestra vida en el mundo. Tenemos que buscar obtener la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que aún un poquito y el que ha de venir, ¿qué dice? Vendrá. Y el que ha de venir vendrá. ¿Cuál es esa promesa de la que nos dice que debemos de esperar con paciencia, con fe, creyendo? Pues que el que ha de venir vendrá. Entonces, no podemos decir, pues el día que venga, pues vendrá. No, hay que estar expectantes porque dice ahí, el que ha de venir vendrá. El que dijo que va a venir, sí va a venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aquí es donde están muchos retrocediendo en su fe. No
no están viviendo por fe, están viviendo lejos de la iglesia, creen que porque conocen a Dios pueden darse el lujo de vivir en el mundo la vida cristiana. Uf, te puedes llevar una terrible sorpresa en el arrebatamiento de la iglesia, porque dice que los que no están sirviendo a Dios, ni están viviendo para Dios, ni están metidos en la iglesia, son los que han retrocedido y no están agradando al Señor. Así que nos sigue diciendo la escritura, amados, esta es la segunda carta que los escribo, así escribí el apóstol Pedro, dice, les escribo, y por cierto, las cartas del apóstol Pedro tienen un fuerte contenido profético, eran cartas que fueron enviadas a las iglesias de su tiempo para tener a la iglesia expectante de la venida del Señor. Así que dice, así eran las cartas de Pedro, con un fuerte contenido profético hablando de la venida del Señor. Dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo, decía el apóstol Pedro. Y así como Pablo, él tenía la expectativa de que él viviría el arrebatamiento. Dice, y en ambas despierto con exhortación su limpio entendimiento. Fíjate cómo esta palabra de Mega Tendencias 2021, arrebatamiento 2022, es para que despertemos, para que nuestro entendimiento sea despertado, nuestro limpio entendimiento, que nuestro entendimiento no esté ensuciado por creencias equivocadas, que no esté ensuciado por amar al mundo, sino que sea un limpio entendimiento que nos mantenga conectados con Dios, sirviendo a Dios, adorando a Dios, viviendo para Cristo. Dice, para que tengan memoria de las palabras que antes les han sido dichas. Acuérdense de todo lo que se les ha dicho a través de las escrituras de la Biblia, de los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. O sea que esto es un mandamiento también, no es opcional. Esto es un mandamiento. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de que el Señor iba a venir, de su advenimiento? ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen, todo está igual que siempre desde la creación. ¿Dónde está esa promesa que nos hizo el Señor de venir? No veo nada. Pues hay un día vendrá. Ay, si viene, que ve. Ay, si viene, pues que venga. Yo aquí estaré. No, 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 no. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que esto nos permite entender por qué ha pasado tanto tiempo y el Señor todavía no viene, pero ya no tarda en venir. Porque Él está esperando pacientemente que el mundo se arrepienta, que las personas que aún no le conocen, que viven solamente con temor a morir por esta pandemia, por este virus, y no se están asegurando de tener vida eterna, porque la tragedia no es morir en esta pandemia, puede ser esta pandemia. La gente muere por tantas causas, no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Si alguien se ha salvado de la pandemia, no puedo asegurar que estará la próxima semana, no lo sabemos. Más bien lo que hemos escuchado en esta pandemia nos permite entender que la vida es tan temporal, que nuestra vida está tan vulnerable, que en cualquier momento nos podemos ir de este mundo. El problema no es morir, el problema es a dónde vamos a ir después de haber estado en este mundo, a dónde vamos a estar por toda la eternidad, queridos amigos. Así que más bien el Señor está dando la oportunidad de que todos le conozcan, que abandonen la vida que han tenido lejos de Dios en el mundo y que se vuelvan a Dios y que sean plantados en su iglesia. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que responder este llamado. Bien, ahora vean la importancia de entender el tiempo que estamos viviendo. Nos dice en Tesalonicenses 5, 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tienen, hermanos, necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ah, mira qué interesante. Aquí habla del día del Señor. Y también veremos que cuando habla del día del Señor se refiere a que Él viene a reinar, como el apóstol Pablo escribía a la iglesia de los tesalonicenses, que ellos eran una iglesia enseñada, que sabían acerca de los tiempos, no tenían necesidad que se les hablara del tiempo que estaban viviendo, porque ellos eran entendidos de los tiempos y de las temporadas. Pero el Señor dice, ustedes saben bien, esta era una iglesia que sabía bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Y aquí se está refiriendo al inicio del reino milenial. Aquí no se refiere al arrebatamiento, se refiere al inicio de su reino milenial. Por eso dice aquí que cuando dirán, será en el tiempo en que la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. ¿Por qué dice que vendrá destrucción de repente? Porque serán los 7 años de la gran tribulación, los 7 años de juicio y los 3 años y medio finales de gran tribulación, para ser precisos, porque serán 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. La iglesia estará en el principio de la tribulación, no pasará por la gran tribulación. Pero aquí dice que cuando haya paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. ¿De qué nos está diciendo? Que el anticristo no será en este tiempo que veremos paz y seguridad en el mundo. Será durante esos 7 años de reinado del anticristo. Habrá un tiempo en el que el anticristo traerá paz y seguridad al mundo. Y entonces cuando eso pase, dice, estará el mundo confiado pensando que con el anticristo están haciendo realidad su sueño, pero resulta que esto se convertirá en una pesadilla porque esa paz y seguridad no serán duraderos y desaparecerán. Desde luego que el anticristo, como los políticos de nuestros días, buscará desde luego la aprobación del mundo, haciéndole creer al mundo que con el anticristo el mundo tendrá paz y seguridad. Desde luego que el anticristo va a hacer algo que hará que este mundo esté confiando en él y cree en él, porque si se tratara solamente del diablo como lo vemos representado con un tridente y con cuernos y horrible, un monstruo, pues nadie tendría confianza. Pero el anticristo va a engañar al mundo entero y el mundo entero va a aceptar su gobierno, un gobierno mundial. Pero dice que les traerá paz y seguridad. Pero cuando ellos crean que ya la hicieron con el anticristo y que este mundo donde no estará la iglesia estará creyendo que está disfrutando de una gran era de paz y seguridad, vendrá, dice aquí, destrucción de repente, repentinamente. Por eso aquí vendrá como ladrón en la noche. En el momento en que no lo esperen, en ese tiempo de paz y seguridad bajo el anticristo, el mundo sufrirá terriblemente. Serán 3 años y medio de gran tribulación, como no la ha habido nunca, dijo Jesús. Dice, y esto será como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Recuerdan, Jesús habló del principio de dolores, de que en el principio de dolores va a haber, oirán de guerras y rumores de guerras. Dice que vendría entonces hambre, plagas, muerte. Y esto es el principio de dolores, pero después vendrá la gran tribulación. Y el mundo será juzgado bajo el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, al sonar de las trompetas. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que no escaparán, como la mujer que está embarazada, que va a dar a luz, los dolores comienzan. Recuerdan, algunas de ustedes las han mandado de nuevo a su casa porque los dolores fueron momentáneos, pero fue el principio de dolores, comenzaron a sentir dolor, luego regresan, empiezan otra vez porque sienten otra vez principio de dolores, y así hemos estado. Hagan de cuenta que así es, así va a suceder, como una mujer que va a dar a luz. Y de pronto los dolores se vuelven intensos y ya no hay manera de detener. De ahí se va hasta que da a luz a un nuevo bebé, un bebé, una nueva vida. Y eso es lo que pasará, ¿verdad? No escaparán, vendrán dolores de parto, la humanidad verá con dolor el juicio de Dios en esos 3 años y medio, la mitad del reinado del anticristo, y no escaparán, no escaparán. Todo el mundo será juzgado. Si no somos juzgados hoy con Cristo, en la cruz del Calvario acabaremos siendo juzgados, porque el pecado tiene que ser juzgado. Una nueva era no puede dar comienzo si no se juzga el pecado y definitivamente se deja atrás el pecado y la maldad que han prevalecido en la historia de la humanidad. Por eso es que Jesús va a traer una nueva era en la historia de la humanidad, una nueva humanidad que tendrá la vida eterna de Dios, estará con Cristo por siempre. Por eso dice aquí, no está, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día, y que se los sorprenda como un ladrón. Fíjate qué impresionante, ¿no? Aquí nos está hablando, entonces, que por un lado él vendrá como ladrón, pero por otro lado todo ojo le verá. Aquí como ladrón dice, ocurrirá en los 3 años y medio finales de la gran tribulación. Por eso es que tú tienes que leer el Evangelio de Mateo capítulo 24 y te darás cuenta que con base en esto vas a poder diferenciar
La venida del Señor y el arrebatamiento. Y te vas a dar cuenta que habla de la venida cuando también se refiere al arrebatamiento, pero por el contexto te darás cuenta cuando está hablando del arrebatamiento, donde todo ojo le verá, y cuando está hablando de la venida, cuando Él viene a reinar, y entonces vendrá, como ahí dice, como ladrón en la noche. De acuerdo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver ahora a qué me refiero para ir concluyendo. Esta escritura final quería compartir. Mateo 16:3, donde dice, Jesús le decía a los líderes religiosos de su tiempo, a los fariseos, cómo ellos podían ver el cielo y entender lo que iba a pasar. Pero Él les dice, hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no las pueden discernir. Entonces imagínate cómo Jesús estaba indignado y estaba reprendiendo a los líderes religiosos porque ellos no entendieron que su venida había ocurrido para dar cumplimiento a la promesa de traer un Mesías a Israel para traer salvación a Israel. Ellos no lo recibieron. Por eso Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No pudieron los líderes religiosos, conociendo lo que dice la Biblia, sabiendo lo que había sido anunciado por los profetas, no pudieron darse cuenta que Jesús estaba dando cumplimiento y Él era el Mesías prometido, el rey prometido a Israel. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de un rey. La palabra Cristos del griego y Masaya en hebreo es entonces rey. Se refiere a un rey que viene a reinar. Bien, entonces vamos ahora al Evangelio de Mateo, porque yo quiero que veas aquí en esta parte final cómo está hablándonos de la generación de la higuera. ¿Recuerdan? Esta es entonces la generación de la higuera. Y dice, y de la higuera dice, aprendan la parábola. Cuando su rama dice, ya se pone tierna y echa las hojas, saben ustedes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Observa cómo dice, a las puertas, está cerca a las puertas. No ha llegado, está en la entrada, está por entrar al mundo para venir a reinar. Si tú ves con cuidado y lees de nuevo, por eso te recomiendo el episodio número 1 anterior, donde vimos una lectura de versículo por versículo de Mateo 24. Te vas a dar cuenta que al leer Mateo 24, te vas a dar cuenta que Jesús está hablando de la tribulación y de la gran tribulación. Entonces, cuando Él habla de la gran tribulación, dice Él que es una tribulación como nunca ha habido ni habrá en el mundo, en la historia de la humanidad. Pues Él está abarcando estos 7 años de los cuales estamos hablando. Son 7 años después del arrebatamiento. Para que Cristo venga a reinar, transcurrirán 7 años. 7 años. Entonces, Él está abarcando entonces el Señor Jesús todos los acontecimientos del final de esta era. Los 7 años, como he comentado, de reinado del anticristo, los 3 años y medio de la gran tribulación, porque Jesús menciona aquí la gran tribulación en el versículo 20. Si tú ves en el versículo 20 de Mateo 24, dice, oren pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, le advierte a los que vivan en Jerusalén, a los judíos, porque habrá entonces, cuando esto esté pasando, gran tribulación. En ese tiempo habrá gran tribulación. Cuando el Señor Jesús ya habla de la gran tribulación, está abarcando el tiempo y lo menciona aquí. Está hablando del tiempo del anticristo, porque en el verso 15 dice, por tanto, conclusión, cuando ustedes vean en el lugar santo, se refiere al templo. Entonces tiene que haber un templo, porque si no hay templo, pues el anticristo no se puede manifestar. Por eso es que lo que está ocurriendo en Israel también es muy importante, porque Israel es esta higuera que nos está indicando qué tan cerca está el Señor de entrar, de pasar las puertas y venir a reinar. Entonces, Israel es esa higuera que hay que estar viendo. Y entonces nos dice que lo que ocurre en Israel, en Jerusalén, marcará, por tanto, la gran tribulación, indicará la gran tribulación. Cuando dice, verso 15, dice, cuando vean ahí en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces tendremos que ver en el próximo episodio
que aquí es Daniel mencionado y es lo que se conoce como las 70 semanas de Daniel, que es otra evidencia en la Biblia de que el arrebatamiento va a ocurrir en el 2022. Y aquí nos dice lo siguiente, hablando del profeta Daniel, aquí solo lo voy a mencionar, pero en el siguiente episodio vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Aquí solamente voy a hablar de la generación de la higuera. Dice entonces, cuando habló el profeta Daniel, si tú lees en el capítulo 9 de Daniel, que también leí en el episodio 1, verás que Daniel está hablando de este tiempo del fin, de las 70 semanas de Daniel. Y dice, el que le entienda, por eso dice, el que le entienda, lean con atención para que entiendan, observen cuidadosamente lo que está escrito en la Biblia para que puedan entender el cumplimiento de lo que está escrito, así como Daniel entendió cuando se cumplieron los 70 años de desolación para Jerusalén o de destrucción de Jerusalén y por tanto de restaurar Jerusalén. El Señor quiere que sepamos qué tiempo vivimos y qué va a pasar. Él mismo lo dijo, el Señor no hará nada sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas, en el libro de Amós. Entonces aquí les está diciendo, huyan, los que estén en Judea, huyan, los que están en donde, en Judea, huyan, porque en Jerusalén ocurrirá algo terrible, la abominación desoladora. Entonces por eso es que estamos afirmando aquí que la Biblia nos dice claramente cuando Jesús habla de que aprendamos de la parábola de la higuera. O sea que la higuera está hablando de una parábola, la higuera representa a Israel, a Jerusalén, y entonces lo que ocurra allá nos indicará la cercanía de la venida, del arrebatamiento de la iglesia. Pero sigue diciendo, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora aquí es donde puede haber confusión, como habíamos comentado, porque recuerden que el Señor Jesús había anunciado que todo ojo le verá precisamente antes. Fíjate, tienes que hacer este comparativo y para que tú distingamos el arrebatamiento de la venida. Aquí nos dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Señor. Así que cuando Él venga en el arrebatamiento, aquí decíamos que la palabra usada para venida se refiere al arrebatamiento, dice que habrá un resplandor en el cielo como un rayo que iluminará el cielo. Así será en el arrebatamiento. Dice, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, o sea que habrá una tribulación, ¿verdad? Previa al arrebatamiento de la iglesia, en donde veremos al sol escurecer y la luna no dará su luz. Entonces, cuando haya cristianos que vean que esto pasa, pensarán, me quedé y no me fui en el arrebatamiento. Me tocó ver la oscuridad del sol y que la luna también, todo se oscurecerá en día. Serán 3 días de terrible oscuridad en el mundo. Pero no, lo que pasa es que esto será la tribulación de la que nos dice, por la cual pasará la iglesia para que venga el arrebatamiento donde el Señor resplandecerá en los cielos como un relámpago. Y dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Una vez que se oscurezca la tierra, vendrá la señal del Hijo del Hombre. Cuando todo está oscuro, imagínense, vendrá el arrebatamiento. Cuando hay una terrible oscuridad, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia y todo ojo le verá. Y vendrá un resplandor en el cielo. Esa será la señal de que el Señor ya vino en el arrebatamiento. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles. Aquí es donde vemos el arrebatamiento, porque dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta. Esta es la trompeta que vimos del arrebatamiento, ¿recuerdan? En Tesalonicenses. Aquí Pablo está confirmando que esa trompeta que se escuchará en el arrebatamiento es la gran trompeta. Dice que será la orden para que los ángeles de Jesús, del Señor Jesús, reúnan a sus escogidos de los 4 vientos. Este es el arrebatamiento. De todos los extremos, dice, de los cielos, de un lado al otro de los cielos, de los 4 puntos, dice, reunirá a sus escogidos. Y acuérdate que leímos en Tesalonicenses que nos reuniríamos con el Señor, ¿verdad? Así que aquí nos está hablando, por cierto, de una reunión con el Señor. Eso es el arrebatamiento. Ahí podemos distinguir. Mira, vamos a verlo aquí, fíjate.
aquí en Tesalonicenses. Cuando veíamos, ¿verdad? Okay, no, no es esta escritura. Es, vamos a ver, ahorita se las voy a buscar. Es Tesalonicenses. Nos está hablando de nuestra reunión con Él, ¿verdad? Nos está hablando de nuestra reunión con el Señor para hacer aquí una relación con esto que acabamos de leer. Esto está... Sí, es que es segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 1. Vamos a ver si podemos mostrarlo ahí. Sí me gustaría que lo vieras. Segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 2, verso 1 dice, pero con respecto a la venida, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Aquí otra vez, aquí es donde tú puedes diferenciar la venida del arrebatamiento, que son dos eventos diferentes, no está diciendo lo mismo. Miren, aquí lo dice. Dice, pero con respecto a la venida, esto es para venir a reinar de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión, esta reunión es el arrebatamiento, ¿verdad? Les pedimos que no sean sacudidos o movidos de su forma de pensar, que no los engañen, ¿de acuerdo? Entonces aquí veíamos esto y aquí regresando nuevamente a Mateo, entonces estamos viendo que sí está hablando del arrebatamiento cuando dice que la señal del Señor será un resplandor y él hará que los cielos se iluminen después de 3 días de terrible oscuridad y vendrá el arrebatamiento. Nos dice aquí, Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá, aquí está, reunirá. Esta reunión de la que habla es el arrebatamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Y de la higuera aprendan la parábola. Cuando todo esto suceda, dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Aquí está. Entonces, no pasará de esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, ¿en base a qué vamos a contar nosotros el cumplimiento del 2022? En base a las 7 semanas en base a esta generación, dice, que no pasará, esto se cumplirá antes de que pase esta generación. Muy bien, ahora vamos a ver cuánto es una generación para Dios en la Biblia, ¿no? Y entonces vamos a ver aquí que cuando habla de un tiempo que dura una generación, ¿cuánto sería? ¿Verdad? Y de acuerdo a lo que la Biblia establece, sí podemos identificar, aquí lo dice, fíjate aquí nada más en Salmos 90, en el verso 9, dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Habla de la vida tan temporal y breve que es nuestra vida. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Dice, o sea que entonces nos está diciendo que una generación para Dios puede durar de 70 a 80 años. Dice que los más robustos llegan a vivir 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. O sea, que vivan 80 años, de todas maneras, se va de volada. Vivimos, ahora sí que se va de volada, ¿no? Porque dice aquí, es como un vuelo, ¿no? Se va de pronto, en poco tiempo. Así que hasta 80 años. ¿En base a qué podemos nosotros determinar cuánto tiempo ha transcurrido la generación que ha visto la higuera? Pues entonces vamos a ver lo que se publicó en esta web, esta publicación de la web de este año, La Nación, en donde se daba la noticia del aniversario de la Declaración de Independencia de Israel, esta noticia de esta conmemoración que se hizo en abril pasado. Vamos a ver esta noticia, porque en base a esto vamos a contar 80 años. ¿Verdad? Nos dice lo siguiente aquí la noticia. Israel celebra el 73 aniversario de la Declaración de Independencia. Observa, estamos en el año 73 de la higuera.
¿cuántos años faltan para que sean los 80 años de esta generación? Justamente 7 años. Entonces, cuando Jesús dice, esta generación no pasará para que todo esto se cumpla, está abarcando 80 años. 80 años incluyen el reinado del anticristo. Está incluyendo los 7 años de reinado del anticristo. Y como vimos, los 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Observa lo que estoy diciendo. Estos 80 años de esta generación de la higuera incluyen los 7 años del anticristo. Así que de este 73 aniversario, si le sumamos 7, son 80 años. ¿En qué año estamos nosotros ahorita? En el 2021. Si le sumamos los 7 años que restan de la generación de 80, 2021 más 7 son 2028. Entonces, el año que el Señor nos da a conocer que todo se va a cumplir, todo, incluyendo los 7 años del anticristo, incluyendo la gran tribulación y los 7 años de juicio de Dios sobre el mundo, es el 2028. En el 2028 se acabó todo. En el 2028 el Señor viene a reinar a la tierra. Entonces, del 2028 tenemos que descontar los 7 años de gran tribulación, que es el 2021 que estamos viviendo. Los 7 años del anticristo, de tribulación y gran tribulación, los tenemos que descontar de esos 7 años que nos dan en total 80 de la generación de la higuera, y por tanto estamos entrando en el año 80, en otras palabras. Estamos entrando en el año 80 de la generación de la higuera. El 2021 es el año, estamos entrando en el año 80, porque de ahí vendrán, o de la generación de la higuera, del cumplimiento de todo, porque de ahí vendrán entonces el arrebatamiento de la iglesia para el próximo año, y transcurrirán 7 años para que el Señor venga a reinar sobre el mundo después que haya terminado los 7 años del anticristo y los 3 años y medio de gran tribulación. Entonces, fíjate lo que nos dice aquí. Esta publicación nos dice, según el calendario hebreo, el Estado de Israel celebra hoy, dice aquí, el 73 aniversario de la Declaración de Independencia. Celebra hoy. Y aquí está la fecha de esta publicación, 14 de abril, que fue el año que conmemoró Israel su aniversario. Ellos celebraron el 14 de abril, no el 14 de mayo, en que en nuestro calendario se anunció el renacimiento de la nación de Israel con la declaración o el acuerdo tomado en las Naciones Unidas, en la ONU. 14 de abril del 2021 es esta publicación. Entonces, 14 de abril pasado, publica esta publicación. Según el calendario hebreo, el Estado de Israel celebra hoy, 14 de abril de 2021, el 73 aniversario de la Declaración de Independencia. A diferencia del calendario gregoriano totalmente solar y utilizado en la mayor parte del mundo, el hebreo es lunar para los días y solar para las estaciones del año. En el calendario gregoriano, esta celebración coincide con el día 14 de mayo, que es el que nosotros conocemos, de renacimiento de Israel, donde la nación de Israel fue proclamada nuevamente en el mundo por Naciones Unidas. En esta misma fecha, pero del año 1948, en el Museo de Arte de la ciudad de Tel Aviv, a orillas del mar Mediterráneo, fue leída la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Entonces, el año que nosotros tenemos que tomar en cuenta, querida familia, para los 80 años de la generación de la higuera es el año 1948. Así que, bueno, pues este es el conteo que nosotros tenemos que establecer para determinar cuándo se cumple entonces los 80 años que Jesús anunció en Mateo 24:32, que no pasaría de 80 años de una generación, de esa generación de entonces, de la higuera, no pasaría de 80 años para que todo se cumpliera. Entonces, nosotros hacemos simplemente ese conteo del año de 1948 y le sumamos 80 años, nos da el año precisamente 2028. Ahí lo tiene. Entonces, del año 1948, si le contamos o le sumamos 80 años de la generación que verá que todo se cumpla, nos da el año 2028. Y por tanto,
al 2028 le tenemos que descontar o restar los 7 años del anticristo y nos da el 2021, que es el año que estamos viviendo. De esta manera es como se puede determinar que el arrebatamiento, estamos en el año del arrebatamiento, o sea que a partir de este año comienza el cumplimiento al año próximo, 2022, en donde se cumplirá, será el último día en abril, tal como vimos aquí, en los meses de abril, mayo, se estaría cumpliendo, por tanto, el último día del año 80. O sea que estamos viviendo en el año 80, ¿verdad? Entonces se va a cumplir, ¿verdad? Se cumpliría el último día, por tanto, del año 80 en el 2028, más bien. Entonces nosotros le tenemos que descontar esos 7 años y nos da entonces 2021. Por eso es que podemos determinar que de aquí al 2022, o más bien en el 2022, estamos viviendo el año de la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Así que en esta publicación dice, el nacimiento del nuevo país, o sea, Israel, en 1948, el 14 de mayo en nuestro calendario, pero ellos en su calendario el 19 de abril. Dice aquí, el nacimiento del nuevo país había sido aceptado el 29 de noviembre de 1947, cuando fueron votadas dos propuestas presentadas por la Comisión de Partición del Mandato Británico, compuesta por diplomáticos de varias naciones, a pedido de la recién nacida Organización de las Naciones Unidas, ONU. Y aquí vemos la publicación en The Palestine Post de la época: el nacimiento de Israel en el año de 1948, Estado de Israel ha nacido. Esta es la publicación original de la época, la resolución 181 de las Naciones Unidas, que dio lugar a la creación del Estado de Israel y Palestina el 14 de mayo de 1948. Así que de esta manera nosotros, en base a este conteo, podemos determinar esta generación de la higuera. Por tanto, es la que verá el cumplimiento de todo lo que fue anunciado por Jesús en Mateo capítulo 24. Conclusiones, querida familia, llegando al final de esta conferencia, de esta transmisión en vivo, Megatendencias 2021, conclusiones muy importantes, y es que el Señor anunció que Él viene por una iglesia gloriosa. Y entonces hemos esperado por un gran avivamiento por muchos años. Hay líderes que se fueron con esta pandemia y se fueron antes y no vieron, no pudieron ver el cumplimiento de esta iglesia gloriosa. El Señor viene por una iglesia gloriosa. Hemos esperado por un gran avivamiento. Esto ocurrirá, como dice Mateo, en la parte final, en la recta final, cuando dice que será predicado este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin de esta era. Entonces, el comienzo del fin de esta era, es lo que nos dice, vendrá el fin, entonces vendrá el arrebatamiento y luego la venida del Señor 7 años después. Será predicado este evangelio antes del arrebatamiento de la iglesia, entonces vendrá el fin, refiriéndose a que viene el arrebatamiento, como también la venida, y vendrá después, 7 años después, la venida del Señor para reinar en Jerusalén, como dice Zacarías 14, donde pondrá su pie en el monte de los olivos, partirá el monte y vendrá a reinar desde Jerusalén por 1000 años. Así que conclusión, la iglesia gloriosa, Dios nos está llamando a prepararnos porque viene un gran avivamiento el año que viene, como previo al arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Viene un gran avivamiento que sacudirá este mundo, la predicación del evangelio como nunca antes lo hemos visto. Sabemos que el evangelio ha sido predicado a lo largo de la historia a casi todas las naciones, pero esta será la última oportunidad que tendrá el mundo de salvarse y de creer y de irse en el arrebatamiento. Será predicado el arrebatamiento y entonces vendrá el fin. Esta es otra indicación que esto será el previo o la señal del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Conclusión, nosotros necesitamos, por tanto, prepararnos para este gran avivamiento que viene previo al arrebatamiento de la iglesia, y por eso desde ahorita es necesario que nosotros estemos trabajando, sirviendo al Señor y diseñando y haciendo estrategias para predicar el evangelio, porque el tiempo se acaba para la familia, los amigos, las personas que nos rodean. Necesitamos estrategias. Por eso nuestras transmisiones en vivo deben ser enfocadas ya no a la iglesia debe estarse reuniendo ya, no estar en una transmisión en vivo. La transmisión en vivo debe ser para la gente que no conoce, y tú necesitamos estar compartiendo todo lo que se está
predicando a través de redes sociales, a través de Facebook. Necesitamos compartirlo con nuestros contactos, invitarlos a que escuchen lo que Dios está hablando a su palabra, que aprovechen esta oportunidad que se está terminando su tiempo de salvarse. Segunda conclusión, que nos preparemos para una leve tribulación momentánea, como lo dice segunda de Corintios 4:17. Dice que será una breve tribulación momentánea, pero será mayor el eterno peso de gloria. Así que la iglesia pasará por una leve tribulación momentánea. Puede ser que también haya persecución cuando venga este gran avivamiento y sea predicado el evangelio a todo el mundo. Va a haber lugares en donde habrá persecución, quizás no sea para todos, pero habrá lugares donde habrá persecución a la iglesia. Pero entonces tenemos que estar preparados para estar dispuestos a todo por causa del Señor Jesucristo y saber que aunque venga una tribulación momentánea, no pasaremos por la gran tribulación y que en esa tribulación momentánea nos tocará ver el principio de dolores, nos tocará ver la oscuridad de 3 días y entonces en medio de esa oscuridad vendrá el Señor y todo ojo le verá en el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Y por tanto fortalecernos para que si este tiempo que viene y el próximo año es de eventos terribles, de eventos que jamás imaginamos vivir, no nos atemoricemos, no nos desanimemos, sino estemos confiados, creyendo y esperando la venida gloriosa, como dice la Escritura, de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito para que sigan con nosotros aquí en Megatendencias 2021, Arrebatamiento 2022. Prepárate, el Señor viene pronto y nosotros amamos su venida.